Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el dólar, con la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. Por estas horas hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con el dólar. Algunos dicen, ¿compro dólares? ¿No compro dólares? Porque si compro, ahora que está un poco más caro que antes, y después baja, ¿qué hago? ¿Me los inserto en algún lugar recóndito del ser, digamos? Y si no compro y después sube el dólar, me voy a quedar con la culpa y bueno, y se me va a devaluar más el dinero, ¿no? Voy a salir perdiendo. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? Ellos lo que tienen algo de recursos como para comprar divisa estadounidense, pero están también los otros que no tienen casi nada o nada y dicen, bueno, si sube el dólar, también me suben los precios en el supermercado, ¿no? Cuando voy a comprar sale todo más caro. Bueno, ¿qué va a pasar con la política cambiaria del gobierno? ¿Qué va a pasar con este tema de las tasas de interés que mencionan los medios, que hablan los medios? ¿Qué va a pasar con las LEFID? Bueno, términos que por ahí son medios complejos, pero vamos a tratar de bajarlos lo más posible al entendimiento del ciudadano promedio y el nuestro inclusive, que somos ciudadanos promedios, con Santiago Tamus, que es economista y analista de mercados. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Bien, gracias por atendernos. ¿En qué estado se encuentra la política cambiaria del gobierno? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Goza de buena salud? ¿Más o menos tiene salud? ¿No tiene salud? ¿Cómo la ves? Mira, el dólar ya tuvo una suba hasta 1.370 hace unas semanas atrás, después rebotó, hace 9 días que viene bajando de a poquitito, pero esto tiene que ver mucho con esa lucha entre la codicia y el miedo. Vos decías, ¿qué es lo que hay que hacer? Y tengo miedo a tal cosa. Bueno, para los que tienen miedo y pueden dormir de esa manera tranquilo, seguramente que será un buen refugio el dólar y se quedarán en ese activo, otro activo que para ellos sea lo apetecible. Pero están dejando de ganar tasas que no se veían hace demasiado tiempo. Tasas de interés, quiero decir. Ujú. Hoy se lo colocaba dinero a un día, en algún momento, a por encima del 70%, y durante el día de hoy hubo una licitación de parte de la deuda cortita que tiene el Tesoro y renovaron, estaba viendo bien la información, renovaron un 66% del total y con muchos vencimientos a que son a un plazo antes de las elecciones, y ahí las tasas fueron también cercanas al 60%. Ajá. Hasta del 70 llega a pagar ahora el Tesoro, lo cual, ojo, nos hace sí preocupar a todos, me parece, sobre cómo se van a pagar esos intereses. Porque no hace muchos días el presidente dijo que no se iba a emitir para poder cubrir ningún tipo de deuda y que el Tesoro no puede recibir asistencia del Banco Central, o sea que todo eso tiene que salir de recaudación, del superávit fiscal que tampoco es gigantesco. Ujú. Así Ahora, que, ¿qué es, cuando se habla de tasa de interés, ¿de qué se habla? Explicado fácil. ¿Qué es la tasa de interés y esa tasa de interés que es a un día en algunos casos? no, bueno, la tasa de interés es la retribución por el uso del dinero, es el precio del dinero. Ujú. Te está cubriendo uno, factor tiempo. Imagínate que yo no desconfíe de que vos me puedas devolver dinero, aunque sea lo tenés vos y no lo tengo yo. Eso decimos en economía, es un costo de oportunidad. No es la tasa, pregunto de la ignorancia, no es la tasa de los plazos fijos, porque algunos lo confunden con la tasa de los No, plazos no. fijos. No, es que tasas de interés hay tantas tasas como instrumentos que existan. Claro, 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 claro. Si hago un plazo fijo, quizás en un banco me pagan hoy el 39%, en otro el 32% y en otro el 42%. Ahora, en todos los casos, lo que están haciendo es retribuyéndome, uno, por el factor tiempo, y no llegué a decir lo segundo, y es el riesgo. Cuando vos estás pagando en una economía que supuestamente va a tener un 20-22% de inflación de acá a un año, y eso está publicado en el Banco Central. Ujú. Y por otro lado, tu tesoro, o sea, el Ministerio de Economía, se endeuda al 70% anual, bueno, ahí te estoy pagando un 50% adicional respecto a la inflación. Puede ser que un poquitito sea tiempo, el resto es puramente riesgo, o lo que sabemos es que se está tratando de compensar con una tasa súper alta. ¿Para qué? Para evitar que ese dinero quede líquido y se vaya, por ejemplo, al dólar. Ujú. ¿Mm? Claro. Porque si te quedan libres, como hoy vencían cerca de 15 billones de pesos, y te quedan libres en el mercado,
despreocupate que una parte, aunque sea mínima, va al mercado, al tipo de cambio, y estamos hablando de un mercado de muy baja profundidad para poder absorber, aunque sea una mínima parte de esa plata que queda líquida. Claro. Igual mañana tenés 6 billones de pesos libres, Ujú. que hay que ver cómo se recolectan. ¿Qué son las LEFI? No, las letras financieras dejaron de existir hace más de un mes. Sí, Y era lo que tenían como instrumento los bancos para colocar la liquidez diaria. bien. Por eso se decía que los bancos no trabajaban de bancos, sino que directamente le daban a el tesoro el dinero, realmente la tasa la ponía el Banco Central y de esa manera colocaban lo que era la liquidez. Ujú. Ah, Esto es ujú. un derivado de las letras que antes pagaba el Banco Central. Dijo, no pago más letras yo, deuda, y lo pasa a deber el tesoro. Ahora, no pocos economistas liberales, ya no digo keynesianos o kirchneristas, sino liberales como Melconian, como Kachanowski, salieron a criticar cómo procedió el gobierno con las LEFI. ¿Por qué lo critican, digamos? Y si es Porque acertada o no esa crítica. ¿sabes qué pasa? Que los bancos estaban acostumbrados, y es algo lógico, de colocar su liquidez y tener una cierta remuneración. Lo hacían los bancos, lo hacen las billeteras virtuales, etcétera. Se había dicho, el 10 de julio dejan de existir porque cuando se las crearon hace un año dejaban de existir en ese momento. Y se suponía, por parte del mercado suponía que se iban a extender. La verdad es que llegó el día del vencimiento, dijeron, bueno muchachos, tomen la plata, nosotros no seguimos tomando dinero de esta manera. Y ahí se armó, primero, un día viernes, una gran baja de tasa de interés porque hubo una sobreabundancia de liquidez, y después el dinero empezó a fluir hacia distintos activos. Uno fue el dólar, y es gran parte de la suba del dólar de todo el mes de julio. Ujú. Se esperaba que aparezcan otros instrumentos sustitutivos que sean atractivos, así de colocación muy pequeña, estoy diciendo en tiempo, y eso todavía no ha sido sustituido. Resultado, hay oscilaciones de tasa de interés que son tremendas en la colocación a un día. Imagínate que los bancos están llenos de liquidez, también hay otros que necesitan liquidez y no tienen una ventanilla del Banco Central que les preste dinero, y hoy, en el mismo plazo que es un día, podrías estar colocando tu dinero al 40% o al 70%, depende del momento. Ahora voy para otro lado. Si un banco no sabe bien cómo va a retribuir su dinero, ¿a cuánto lo presta? Claro. Y ahí te estás encontrando que te está afectando la colocación de créditos dentro de Argentina. El INDEC mencionó que la inflación de julio fue del 1,9%. 1,9%, sí. O sea, se aceleró la inflación. Esto es una derrota para el gobierno cuyo principal caballo de batalla es la baja de la inflación. Mira, en economía tenemos la capacidad de poder mostrar con el mismo número una derrota o un triunfo. Mm. Yo creo que va a ser más mirado, como estamos hablando del mes donde hubo un gran aumento del tipo de cambio, que no se verificó ese traspaso a precios de la suba del tipo de cambio. Imagínate que no difiere demasiado de los meses anteriores. Entonces ahí se va a convalidar la idea de como no hubo emisión de dinero, no hubo entonces ese traslado a precios. Yo diría más, miremos qué pasó con la actividad económica, qué está pasando con el consumo, con la total falta de inversión, y quizás lo que está sucediendo es que estamos viviendo ya un estancamiento de la economía, de la cual no voy a estar yo comentando algo que nadie conoce, sino simplemente lo habrán escuchado, un estancamiento de la economía y inicio de una probable recesión. Porque la suba de tasas de interés por lo menos te frena el crédito, te dificulta bastante la inversión y el consumo durable. Esperemos que sea solamente una política hasta llegar a octubre. Pareciera que todo está centrado en tratar de llegar a octubre con la máxima de estabilidad posible, y después que se baraje y pasemos a un mecanismo de fijación de precios, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, mucho más libre. Después de octubre viene una política económica más moderada, no tan extrema, si uno quiere, como la que viene implementando hasta ahora Caputo. No, yo creo que puede ser más liberal, Ah, más liberal. porque hoy estás teniendo justamente un corset en el propio mercado cambiario. Tenés al Banco Central vendiendo a niveles récord a futuro. Ujú, Tenés el impedimento para que ingresen, discúlpame, para que ingresen en el mercado cambiario las empresas. ujú. Los propios bancos no pueden comprar libremente dólares con este dinero que les queda libre. Y
el Banco Central no está acumulando las reservas y el último informe del FMI, donde convalidó las metas, decía claramente que tiene que participar más activamente en la constitución de reservas, que las reservas son justamente la capacidad que tiene después el Banco Central de intervenir o de poder financiar genuinamente importaciones de la economía, responder a la demanda genuina dentro de una economía. Eso no se está haciendo hoy. Bien, 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 bien. Gracias por este contacto, por estos minutos, No. Santiago. Gracias a vos, Antonio. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.